como una partícula. Vimos que de la longitud de onda depende el color, de la partícula depende el brillo. Vimos que el color en realidad depende de tres cosas, que es el aparato que lo ve, la composición molecular de los objetos y la longitud de onda de la luz que incide sobre esos objetos, ¿no? Hablamos en ese sentido un poquito del espectro electromagnético, de la parte que es visible para el ojo humano, de cómo dentro de ese espectro están también las ondas de radio, las microondas, y que al final tienen que ver con vibraciones, ¿no? Luego vimos estos fenómenos que son bien importantes para la óptica, que son refracción, difusión, difracción y reflexión. El más importante de todos yo creo que es la refracción, que es esta cuestión de cambiar la dirección de los haces de luz a partir de cambiar la densidad del medio por el que se propagan. Por ejemplo, cuando un lente viaja por el aire y entra cuando un rayo de luz viaja por el aire y entra a un lente, ¿no? El lente es el medio, el vidrio en este caso, es el medio a través del cual se refracta esa luz para poder hacerla coincidir en un punto nodal, ¿no? O poderla enfocar o desenfocar. Así funcionan los lentes, ¿no? A través de la refracción. Por ejemplo, un lente anamórfico funciona a través de la refracción también. Les digo que es lo más, yo creo que lo más, el fenómeno más importante o del que más provecho saca la óptica. Luego es la difusión, que bueno, es esto de cambiar la calidad de luz dura por una luz suave. La difracción, que es la descomposición de los haces de luz en las distintas longitudes de onda que lo forman. Y la reflexión, que bueno, hay distintos tipos de reflexión. La reflexión especular es esta en donde en una superficie casi todos los haces de luz que inciden rebotan, ¿no? Que es lo que sucede en un espejo o lo que sucede en un lago, por ejemplo, ¿no? Y hay otros índices de reflexión, por ejemplo, el que tiene mi playera, que rebota las frecuencias rojas y absorbe las otras, ¿no? Esto del sistema de formación de color en realidad no lo alcanzamos a ver. Luego vimos un poco de principios de óptica, que ahí hablamos de la cámara oscura, ¿no? Vimos estos dos conceptos fundamentales que son el punto nodal y el plano focal, ¿no? El punto nodal es ese lugar donde convergen los haces de luz que están en foco en la imagen, y el plano focal donde se resuelve la imagen, ¿no? Vimos que hay dos tipos de lentes, los convergentes y los divergentes, que tienen que ver con la refracción, que los lentes convergentes lo que hacen es que juntan los haces de luz y los divergentes los separan, ¿no? Vimos el tema de la distancia focal, que es la distancia que hay entre el punto nodal y el plano focal, y que eso afecta la profundidad de campo y el ángulo de cobertura, e incluso hicimos un ejercicio sobre eso, ¿no? Luego vimos estos principios de exposición fotográfica, las tres maneras que tenemos de regular la entrada de luz, que es diafragma, obturación e ISO, y luego vimos cómo eso se puede sustituir por exposiciones equivalentes que tengan la misma cantidad de luz, pero un resultado diferente, por ejemplo, más o menos profundidad de campo, una imagen más barrida que otra, aunque tenga la misma cantidad de luz, ¿no? Acuérdense que un poco, aunque estos temas están vistos también en su clase de cámara y de fotografía, digamos, un poco de lo que trata esta clase es de los porqués, ¿no? De entender los funcionamientos de las cosas, ¿no? Más a un nivel como técnico, científico, ¿no? Luego hablamos un poquito del rango dinámico, vimos la teoría del sistema de zonas de Ansel-Adams, vimos de dónde sacó esas ideas, ¿no? Cómo lo organizó él, cómo se hacía un revelado análogo, cuáles eran los pasos de ese revelado análogo, qué es un radio de contraste, ¿no? Qué es la diferencia en pasos de luz que hay entre las distintas luces que hay en mi escena. Vimos que a ese respecto, para poder medir eso, había dos métodos de exposición, el de luz incidente y el de luz reflejada. Vimos cada uno sus particularidades, vimos cómo el de luz reflejada está basado en una tarjeta gris 70 para poder leerse bien, y vimos que el concepto de pasos de luz, ¿no? Y luego ya nos pasamos al funcionamiento del sensor digital, que vimos cómo captura la luz un sensor digital a cómo lo hacía una película fotográfica a través de aluros de plata, y cómo eso se cambió por, digamos, fotodiodos que cambian la luz energía electrónica y cómo se almacenan en CCDs o CMOS. ¿Cuál es la lógica de esa interpretación digital que tiene que ver con la profundidad de bits, ¿no? Cómo almacenan o empaquetan esa información en bytes y cómo esos bytes representan una tonalidad.
Y luego vimos la formación del color análogo contra la formación del color digital, que es esto del patrón Bayer, y ya después nos pasamos a todas estas cualidades de la imagen digital: formato, codec, resolución, radio de aspecto, profundidad de bits, bitrate, velocidad de cuadros y GOP. Básicamente eso fue lo que vimos. Vale, profe. Oiga, le quiero preguntar, ¿cree que Sí. si no es mucho pedir, nos pueda pasar ese Word en Classroom para poder estudiar antes del examen? Ok, sí, les paso el temario. Ahorita en un ratito se lo subo. ¿Va? Excelente, sí. Ok, entonces ya más o menos tienen claro. Entonces el examen consta de que yo hago preguntas así específicas, ¿no? Puede ser así de qué es un GOP, enumera la lista de qué sé yo, cosas así, de que tienen que ver con todo esto, y ustedes van contestando, alzan la mano, y en el momento en que cada uno de ustedes tenga ya 3 respuestas buenas, ya completa su examen, ¿no? Lo ideal es que todos alcancen a tener las 3 respuestas. Lo que puede llegar a pasar es que se acabe el tiempo, ¿no? O que, bueno, que de plano hayan pasado este curso chateando y viendo Facebook y viendo YouTube y sin poner atención a las clases, y entonces es probable que no puedan contestar en esas 3 preguntas, pero yo confío en que no, en que todos estén muy atentos y que todos van a tener sus 3 puntotes muy rápido, ¿vale? Vale, sí está bien. Va, hacia todo. Profe, Sí, ¿qué pasó? entré poquito tarde y quería saber si me podía poner asistencia. A ver, vamos a poner asistencia. ¿Es alguien más que tenga la misma situación? Yo también, profe. A ver, ¿es Daniela Elizabeth? Sí, ¿verdad? Daniela Elizabeth. ¿Quién más? ¿Nombre? Zambrano Torres. Zambrano Torres. ¿Alguien más? Ok, bueno chicos, pues nos vamos a Creo que yo. Ah, de Anse, Marian de Anse. De Anse Hernández. Ok. Vale. Gracias, profe. Nos vemos el jueves para su